Hola, mi nombre es Diana Moreno y hoy les voy a hablar sobre la transmedialidad en las grandes ligas del béisbol o MLB, como también se conoce por sus siglas en inglés. Pero primero les quiero explicar a qué nos referimos cuando una historia es transmedia. Se entiende por una historia transmedia aquella que se cuenta por diferentes canales, por múltiples medios y en las que también interviene el fanático o la persona hacia la cual va dirigida esta historia. Entonces, sabiendo esto y tomando como ejemplo las grandes ligas del béisbol o MLB, me permito explicarles un poco qué es las grandes ligas del béisbol, qué es la MLB. La MLB es una organización de béisbol profesional de Estados Unidos, la cual es considerada como donde se juega el mejor béisbol del mundo. Esta se compone de dos ligas, la Liga Nacional y la Liga Americana, cada una con 15 equipos para un total de 30 equipos. Una organización de Estados Unidos, país donde surgió el béisbol. Y bueno, es importante mencionar que el béisbol ha ganado popularidad o fama en todo el mundo, incluso en Latinoamérica es uno de los deportes más practicados. En Venezuela específicamente es el deporte por excelencia, por así decirlo, como en República Dominicana, Puerto Rico, Cuba. E incluso en la actualidad Venezuela figura como el segundo país con más venezolanos en grandes ligas, seguido de Cuba, y el primer lugar lo ocupa República Dominicana. Esta organización data de 1869 y en contextos tan complejos como los actuales se está jugando la temporada de béisbol de grandes ligas. Bueno, después de todo lo que mencioné, nos entra la curiosidad de, ¿por qué la MLB, la transmedialidad, qué hay ahí y qué los une? Yo les voy a explicar a través de los 7 principios de Jenkins qué elementos tiene la MLB que lo hace transmedia. El primero es la expansión, que es la capacidad que tiene un contenido para ser difundido o para ser compartido. Si bien sabemos, que ya lo expliqué, que la MLB es una organización de béisbol, estos juegos, que obviamente son transmitidos a través de las televisoras, tanto en Estados Unidos, sus televisoras, como en otros países, se ve MLB, estos contenidos también han migrado a otras plataformas, como por ejemplo Instagram, Twitter y un sinfín de plataformas donde expertos o incluso fanáticos, como yo por ejemplo, podemos compartir videos de esos juegos, o en específico de una jugada que nos pareció fantástica, o realizar críticas. Entonces, el contenido que es algo de la vida real, obviamente se muestra a través de la televisión, también ha migrado a otras plataformas, incluso a blogs donde personas fanáticas escriben, o expertos en los medios impresos, en periódicos, cuando se reseñan estos encuentros, y también en la radio, por ejemplo, porque también los juegos, a pesar de que los pasan en televisión la mayoría de las veces, antes, cuando la televisión no existía y actualmente, siguen compartiendo los juegos a través de la radio. En segundo lugar está la profundidad, que es la capacidad de que la persona, el fanático o la persona que participa como observador se involucre con la historia. Y en esto yo podría mencionar los juegos de béisbol. O sea, directamente cuando el fanático va al juego, compra una entrada y va a un estadio de béisbol a ver el juego. ¿Por qué digo esto? Porque esto le permite a él involucrarse, estar ahí a unos metros del terreno de juego, incluso hay unos que están muy cerca, y te permite involucrarte a través de los gritos, los aplausos y todas las formas que tengas para expresar tu emoción o tu rabia que te transmite el juego. Porque, por ejemplo, si tú vas a un juego de tu equipo favorito y tu equipo favorito va ganando, tu felicidad, gritas, no sé qué, aplaudes, lloras incluso, y pasa igual si tu equipo va perdiendo, también expresas rabia, molestia, lloras. Entonces eso permite que la persona que es el observador, que no tiene nada que ver en realidad con el juego, porque no es la persona que está jugando, ni la que, no sé, está ahí metida, se involucre y se lleve esa historia. Y bueno, también está la multiplicidad, que es cuando se generan universos paralelos dentro de ese mismo universo transmedia. Aquí yo podría incluir como ejemplo cuando se crean películas, biografías, libros sobre la vida de los jugadores y su recorrido en grandes ligas. Porque partiendo de una historia, partiendo de la MLB, que es la historia central, se crean otras historias.
Incluso en estos casos se pueden considerar a los videojuegos. Hay un sinnúmero de videojuegos sobre béisbol y específicamente sobre MLB. Se sacan cada año, al igual que las temporadas, incluyen a los mismos jugadores que jugaron en esas temporadas y los mismos equipos. Obviamente el desenlace de la historia va a ser diferente porque bueno, es un juego y depende de qué tan buenos sean los jugadores, pero se involucran todos los elementos narrativos de la MLB en un juego. Otro ejemplo que podríamos mencionar de por qué la MLB es transmedia es la extracción, que es cuando la persona involucra elementos de la narrativa en su vida cotidiana. Un claro ejemplo de esto es cuando las gorras, por ejemplo, gorras que son de jugadores o que son de un equipo en particular, y vemos en la cotidianidad a personas usando gorras de equipo, camisas de equipo, incluso zapatos con algunos logos de equipo o que han creado jugadores en específico. En épocas como carnavales o Halloween es común ver a personas que se disfrazan de jugadores en específico, que adoptan todo e incluso adoptan hasta sus conductas. Aquí es importante mencionar que en Venezuela es muy común, bueno, en Venezuela y en países como República Dominicana, Cuba, donde el béisbol ha ganado muchísimo protagonismo, es común que las personas utilicen expresiones características del béisbol. Por ejemplo, expresiones como me agarró fuera de base, quedé ponchada, me agarraron out, no te quieras robar la base, o incluso la expresión de no te hagas el Willie Mays, que eso es del béisbol porque era un jugador de béisbol este personaje. Entonces, sin darnos cuenta, muchas palabras o muchas expresiones del argot beisbolístico las hemos involucrado en nuestra vida. También es importante mencionar la inmersión, que es cuando el jugador se involucra en este mundo. El béisbol ha ganado tanto protagonismo y tanta fama que desde niños muchos sueñan con ser beisbolistas profesionales. Entonces, ahí yo podría mencionar esto como una característica, que en Venezuela es muy común que muchos niños desde pequeños sean inscritos en escuelas de béisbol menor con el único sueño de llegar a jugar Grandes Ligas. Entonces ellos se ven influenciados por esto y adoptan conductas para ser como ellos. La subjetividad. Esta es la que permite al observador o el espectador acercarse a la historia por medio de un personaje en específico. Yo acá lo podría comparar, por ejemplo, cuando tomas tal fanatismo por un jugador en específico de MLB y empiezas como a querer ubicarlo en todas las redes. Por ejemplo, te involucras tanto que, por ejemplo, lo empiezas a seguir en Instagram, entonces tu visión o la imagen que tú tienes de ese jugador va a cambiar. También se podrían crear en estas redes sociales redes de apoyo a determinados jugadores, como por ejemplo José Altuve, que es un jugador venezolano que está en Grandes Ligas y que hace un trabajo increíble. Entonces en estas redes como que se dedican a crear apoyo, a contar su historia, su vida, si tiene hijos, si está casado, qué hizo, cómo le fue en el juego de ese día, sus números, todo. Pero también hay cuentas en redes como Instagram o Twitter, que ya lo mencioné anteriormente, que se dedican a transmitir y a todo el contenido de Grandes Ligas, no específicamente de un solo jugador, sino todos los juegos que hay en el día, quién va liderando, quién es líder de bateo, quién fue el mejor pitcher, un sinfín de cosas. O bueno, estadísticas y todo eso. Por último, lo que conocemos como ejecución o prosumidores, que es cuando el consumidor se involucra tanto que produce contenido relacionado a esta idea original. Acá yo voy a poner un ejemplo bien simpático, porque ocurre que hay demasiadas películas sobre la MLB o inspiradas en la MLB. Si estuviésemos hablando de otro universo transmedia, podríamos decir que la raíz inicial de ese universo transmedia es esa determinada película. Pero en este caso, estas películas están inspiradas en la MLB. Por tanto, son parte de los prosumidores, porque aunque las hayan producido productores, cineastas y este tipo de especialistas, realmente la historia original es de la MLB, de la organización, y en este punto ellos pasan a ser consumidores de esto y bueno, que ahora producen en base a este contenido. Acá podríamos mencionar películas como El campo de los sueños, El juego de la fortuna, Un golpe de talento, Fuera de línea,
que son películas inspiradas en la MLB y cuentan historias relacionadas con este universo transmedia. Entonces, la Organización de Béisbol de Estados Unidos, MLB, es un claro ejemplo de que la transmedialidad no solo está en películas, series o en cantantes, sino que también se puede aplicar en contextos reales de organizaciones deportivas. Esto también ocurre, por ejemplo, con la FIFA, que también hay videojuegos, que también la gente se involucra con la historia y las lleva a otras plataformas. La transmedialidad está en todos lados, solo tenemos que ser un poquito más observadores y estudiar un poco las características, los 7 principios de Jenkins, y nos daremos cuenta que hay muchas historias que son transmedia. Espero les haya gustado este video y los invito a ver béisbol, a consumir contenido de las grandes ligas a través de las redes sociales, a través de la televisión y apoyar a los venezolanos que hacen vida en el mejor béisbol del mundo.